Muy bien, ahora, Radio Haya Producciones se siente muy feliz y muy contento de que se hayan celebrado un aniversario más de la partida hacia la eternidad del ciudadano trujillano, el ciudadano universal, Víctor Raúl Haya de la Torre. El 2 de agosto, o sea, ayer, se cumplieron 29 años del fallecimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre. Y se me ha encargado, y también es mi gusto y mi placer personal, es un gusto y un placer personal, hablar de este personaje en estos breves minutos diciendo lo siguiente. Víctor Raúl Haya de la Torre para nosotros no es un semidios. Víctor Raúl Haya de la Torre no es un dios. Víctor Raúl Haya de la Torre no es una vaca sagrada. Víctor Raúl Haya de la Torre es un peruano que para Radio Haya significó un comunicador social de grandes magnitudes, un comunicador social perfecto, un hombre que sabía llegar al pueblo, un hombre que era un orador de talla universal, un periodista de muy buena pluma, un editorialista perfecto, por decirlo así, y un difusor de ideas, es decir, un buen comunicador social. Para nosotros Víctor Raúl Haya de la Torre no es un dios. Víctor Raúl Haya de la Torre cometió muchos errores en su vida. Precisamente esa suma de errores que en su momento no se visualizaron o no se analizaron bien o no se estudiaron es el motivo de por qué el Partido Aprista Peruano se encuentra en la condición en que se encuentra. Es el motivo de por qué su supuesto delfín y discípulo primero, Alan García Pérez, está haciendo en este momento todo lo opuesto a lo que la ideología, teoría y doctrina aprista indica. Haya de la Torre fue un buen difusor, fue un político, pero nosotros hemos dicho en otra oportunidad que no fue un estadista, digamos, de las dimensiones de otros estadistas al 100%. Víctor Raúl Haya de la Torre fue un soñador, Víctor Raúl Haya de la Torre fue un hombre generoso, Víctor Raúl Haya de la Torre fue un buen comunicador, Víctor Raúl Haya de la Torre fue un gran romántico político. El político de verdad tiene un solo objetivo y una sola meta: llegar al poder. El político de verdad utiliza la ideología, la teoría y la doctrina para un solo objetivo: llegar al poder. En el caso de Haya de la Torre, él se quedó en el estanco, en el compartimento estanco de la ideología. Él prefirió ser el gran difusor de ideas y de sueños de un nuevo Perú y de una América o Indoamérica unida. Pero Haya de la Torre no tuvo en mente llegar al poder. Alan García ha llegado 2 veces al poder. 2 veces al poder. Y Alan García no tiene ni la talla, ni el peso, ni los pergaminos, ni la capacidad intelectual e ideológica de Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero este discípulo menor, este discípulo, digamos, cuestionadísimo en el Perú y en el mundo entero, como es Alan García Pérez, llegó 2 veces al poder. Víctor Raúl Haya de la Torre nunca llegó al poder. Víctor Raúl Haya de la Torre no tuvo maestros que le enseñen a este gigante trujillano cómo hacerse del poder. El maestro de Víctor Raúl Haya de la Torre fue el literato Manuel González Prada. ¡Ojo! Pero Manuel González Prada no fue político. Si bien es cierto, formó un partido político, pero quedó como un cenáculo de literatos, quedó como un grupo de amiguitos que conversaban y transformaban el mundo alrededor de una mesa y no más. Manuel González Prada fue un literato, uno de los mejores literatos que ha tenido y tiene el Perú, de los cuales nosotros nos sentimos muy orgullosos y nosotros nos consideramos hasta seguidores de Manuel González Prada. Pero Haya de la Torre no tuvo maestros que le enseñen cómo llegar al poder, y eso fue el pecado de Víctor Raúl Haya de la Torre. Al no llegar al poder, ¿cómo sabes hacer gobierno? Solamente el que gobierna, solamente el que es padre de familia, sabe cómo manejar un hogar, cómo tratar a los hijos, cómo manejar, cómo sustentar el desayuno familiar, el almuerzo, sostener una casa. Pero el que siempre fue soltero no puede hablar sobre cómo se debe ser padre. Igual, el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre nunca llegó al gobierno, por lo tanto a él no se le puede decir estadista, porque para ser estadista primero tienes que ser gobernante, y cuando estás en el gobierno hacer obras que proyecten el desarrollo,
de tu país, de tu nación, a 20, 30 años. Entonces ahí podríamos hablar de un estadista. Haya de la Torre fue un buen ideólogo, un hombre generoso, honesto, íntegro, murió pobre en la Asamblea Constituyente de la cual fue presidente, cobraba un sol, y ahí está el cheque para la historia. Los niños siempre estudiarán que ese gran militante del Partido Aprista, el jefe del Partido Aprista, cobró un sol, sus ternos viejos, sin propiedades inmuebles, sin cuentas corrientes. Por eso nosotros lo admiramos, porque Haya de la Torre es el ejemplo del peruano honesto, íntegro, moral, ético. Eso es para nosotros Haya de la Torre. Pero lamentablemente él como político tuvo sus limitaciones muy serias. Se dejó presionar en vida, porque si no, ¿cómo explicaríamos la nefasta alianza con la derecha en vida de Haya de la Torre? La convivencia entre el pradismo de Manuel Prado, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Manuel Prado, y el APRA en los años 50, terminando los años 50. ¿Cómo explicamos la alianza odriguista con el APRA 1, en vida de Haya de la Torre? Y Haya de la Torre sufrió defecciones. Se le fue Alfonso Barrantes Lingán, que él fue aprista, se le fue Carlos Malpica, un gran político, se le fue muchos hombres, Lobatón, se le fue de la Puente Uceda, el trujillano que formó el MIR, se le fueron muchos, porque dijeron que Haya de la Torre había torcido su línea. Inclusive lo acusaron a Haya de la Torre de que escribe la obra 30 años de aprismo para rectificar su obra fundamental, que es el antiimperialismo y el APRA. Entonces nosotros queremos rendir un homenaje a Víctor Raúl Haya de la Torre como el hombre al quien debemos seguir, pero por sus valores, por ser un hombre íntegro, por ser un hombre de moral acrisolada, por ser un hombre que demuestra que las pasiones, que digamos las tentaciones de la vida común y normal no lo sedujo y él no incurrió. Pero Haya de la Torre se dejó convencer, se dejó presionar, como lo ha mencionado muy bien el día de hoy César Lévano con respecto a la entrevista que le hizo con Hildebrand. En minutos lo convencieron, y lógicamente que han tenido que convencerlo para poder hacer APRA 1 y la convivencia, y esos son los graves pecados que muchos no quieren acordarse. Pero lo cierto es que el viraje hacia la derecha en el Partido Aprista no se ha dado con Alan García, viene desde el tiempo en que Haya de la Torre estuvo con vida, y nos parece que eso hay que ventilarlo los intelectuales del Partido Aprista, hay que afrontarlo. Nosotros hemos invitado acá a varios connotados militantes del Partido Aprista para que hablen sobre Haya de la Torre. No han venido porque simple y llanamente tienen intereses presentistas, no quieren chocar con Alan García Pérez porque saben que hay 3 años hacia adelante, no quieren criticar a Alan García Pérez, no quieren criticar lo malo del partido, no quieren analizar bien y objetivamente la vida de Haya de la Torre y sus errores políticos, porque ya es momento, ya nos vamos a 3 décadas de su muerte y hay que hacer un análisis objetivo. No lo quieren hacer, ¿por qué? Porque están pensando en el puesto público o en la prebenda y en la canonjía. Entonces ya no tenemos militantes con la honestidad, con la ética, con la grandeza moral de Víctor Raúl Haya de la Torre. ¡Que viva Víctor Raúl Haya de la Torre! Volvemos después de un descanso comercial.